Ya estamos acá nuevamente en el aire, estamos acá ya conectados con el señor Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, esperando esta comunicación con ustedes. Vamos a ver si damos a tiempo hoy porque hay tantos temas para tocar que la verdad que a veces la realidad sobrepasa los tiempos de la radio. Hoy hay una marcha bastante importante en el centro que es convocada por la CGT. Yo quiero que usted se exprese sobre el tema, pero vamos a hacer al revés y le voy a leer algo que leí en Facebook sobre el tema para que usted también lo meche en su comentario, ¿no? Que hay un usuario que dice, lo importante es que creo yo, el sector clasista, antiliberal y antiperonista se agranda y fortalece. La de hoy va a ser una marcha en la que solo participen los sectores más chorros del peronismo y los sectores más progres y lamedores de la izquierda. La gran mayoría de la gente que pelea contra Milei hoy no va a ser causa común con Kicillof ni a tocarle el bombito críticamente al kirchnerismo. La gran mayoría de la gente pelea contra Milei, hoy va a ser también antiperonista. Yo creo que la mano viene por ahí, dice. ¿Coincide usted con esta visión sobre la marcha de hoy o es Y opuesta a su bueno, mirada? yo creo que anticipé una mirada similar. A lo mejor no uso las expresiones antiperonistas, todo ese tipo de cosas, porque no se trata justamente de eso, se trata de abrir una perspectiva. Pero coincido, esta es una marcha completamente manipulada. ¿Por qué la CGT va en la Plaza de Mayo el 1 de mayo? La única razón es que es el Día Internacional de los Trabajadores y participar en un Día Internacional de los Trabajadores es una expresión de la conciencia de clase común de los trabajadores del mundo entero. Y la CGT está en la liquidación de la conciencia de clase, en la colaboración con las patronales, en la integración del Estado. Además, también curiosamente, no denomina al 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, sino como el Día del Trabajo. Esto para una persona de a pie y todo lo demás le puede parecer razonable, pero el trabajo en la sociedad capitalista es explotación, no es lo que entendemos cada uno de nosotros en la vida cotidiana, que es esforzarse, ser creativo. Entonces hoy no es el día, mañana no es el día de la explotación. No celebramos la explotación capitalista. El que introdujo esta novedad lingüística, naturalmente, fue Juan Domingo Perón, que lo heredó de los europeos, de derecha, para borrar el carácter clasista de la jornada, porque finalmente esta jornada se estableció en conmemoración a un asesinato masivo de trabajadoras en Chicago en 1886 y fue tomado por la Internacional Socialista, que estableció una jornada internacional de la clase obrera para luchar por las 8 horas de trabajo. En este manifestación o demostración de la CGT no hay ninguna clase de reivindicación, porque ya no existen las 8 horas de trabajo, han sido liquidadas, se han aceptado en los convenios colectivos cláusulas de precariedad laboral. El trabajador no se respeta en algunos casos ni siquiera los domingos. Eh, hay ramas enteras de la industria que trabajan tanto el sábado como el domingo, y en algunas el sábado integralmente, pero no el domingo. Eh, bueno, en una palabra, es una deformación completa, es un acto casi antiobrero al que se ha sumado el FITU, ignorando la naturaleza, ignorando la naturaleza de este acto. Por eso lo digo, porque creo que el oyente o la persona que escribió en Facebook hizo una alusión a la izquierda, apoyando este acto. Bueno, se trata efectivamente del FITU. Hay una preocupación en el gobierno, vamos a tocar un poco el tema que a usted le gusta, que es el económico, que es que no saben cómo enfrentar principalmente la falta de dólares. Entonces parece que va a incorporar algunas medidas, que es que las empresas exportadoras puedan conservar los dólares obtenidos en el exterior sin tener que venderlos inmediatamente al tipo de cambio oficial.
La condición sería que esos fondos sean depositados en el sistema financiero argentino y permanezcan allí durante un tiempo, por ejemplo 6 meses. Y después hay otras medidas que busca atraer divisas, porque el gran problema es que no hay dólares y los exportadores se niegan a liquidarlos. ¿Para usted van a ser efectivas estas medidas o qué vislumbra que cómo se van a desarrollar los hechos? Mira, acá hay dos cosas que hay que destacar. En primer lugar, los dólares en el exterior están en el exterior. No pueden ser usados, digamos, por un importador para comprar bienes, que ese es el motivo por el cual hay reservas. Eso es por un lado. En segundo lugar, le quiero llamar la atención. En el último balance del Banco Central, en el que informa sobre sus utilidades, etcétera, después me gustaría referirme a esto, no figura ningún dato sobre la reserva de oro. Argentina ha entregado esa reserva de oro porque ha hecho varias operaciones financieras llamadas repo, en donde obtiene un préstamo de 1.500 millones de dólares y pone el oro como garantía. No aparece ahora en el Banco Central ni el oro ni el estatus en que se encuentra, si aparece como colaterales de préstamos o no aparece como colaterales de préstamos. Acá hay claramente un saqueo fenomenal. Y por otra parte, voy a hablar de lo que le dije recién, anuncia utilidades el Banco Central en virtud de que tiene algunos bonos en su cartera que han ido aumentando de valor. Ahora, esa utilidad es contable, no sale de la contabilidad del Banco Central, no es efectiva. Para que sea efectiva, tiene que vender los bonos. Y si los vende a un precio superior al que los compró, tiene una utilidad. Y esa utilidad la puede repartir como quiera. Entonces tiene una utilidad contable, pero no una utilidad real. Y sin embargo dice que le va a dar la utilidad que obtuvo por las reglamentaciones y leyes internas al Tesoro Nacional. ¿Cómo le puede dar un dinero que no tiene? Emitiendo. No es moco de pavo la suma. Son 12 billones de pesos, el equivalente a 10.000 millones de dólares que va a emitir. Es decir, es un gobierno contra las cuerdas, en particular después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el motivo por el cual ha quedado entre las cuerdas es porque su único objetivo no es, como dice la prensa, controlar la inflación, sino pagar los vencimientos de deuda. Y ya le he explicado en otra ocasión que como el gobierno solo produce pesos, sea por superávit fiscal o por lo que fuere, para pagar la deuda en dólares tiene que comprar los dólares. Entonces busca bajarlos de valor para poder comprarlos con pesos y pagar la deuda. Y cuando los exportadores le dicen, mirá, che, con este tipo de cambio no puedo exportar, no voy a exportar, él no toma en consideración ese boicot de los exportadores porque él quiere que el dólar esté bajo para que con el dinero fiscal se los pueda comprar. Si estuvieran altos no alcanzarían los pesos para comprar esos dólares y pagar las deudas. Entonces es un gobierno que está llevando al país a una situación de estrangulamiento que apunta exclusivamente, tiene un único objetivo, el pago de los vencimientos de la deuda. Y al pagarlo, lograr una baja de la tasa de interés internacional y poder endeudarse nuevamente. Un objetivo tan estrecho conspira contra el desarrollo de la actividad general del país. Acá hay una pregunta casualmente, ¿me escucha, Jorge? Sí, claro. Con respecto a un comentario que usted hizo recién, porque hay varias preguntas de oyentes, que es de Darío Córdoba. Dice, con respecto al interbloque del FITU, con 2 diputadas de Unión por la Patria, una ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, para tener representación en la comisión por el caso Libra que involucra al presidente, y la integración del Partido Obrero en listas de frentes sindicales con sectores burocráticos, FOE y Tradosac.
Polo Obrero integrando a funcionarios del gobierno de Fernández. ¿Se puede decir que el FITU o sus partidos están siendo integrados o cooptados por el Estado o peor aún, colaborando con el régimen? ¿El FITU es una experiencia agotada? ¿Se necesita una izquierda que defienda el programa de los intereses históricos de la clase obrera? Eso es lo que le pregunta Darío Córdoba. Bueno, tienen razón, porque ocurre lo siguiente. Ahora ha formado un bloque con 2 diputadas peronistas que fueron autorizadas por el Partido Justicialista para formar este bloque con la izquierda, que se llama Frente de Izquierda Nacional y Popular. Es decir, que es una colateral del peronismo. Es la bancarrota del FITU. Y no hay ninguna maniobra en una comisión que justifique semejante medida. Porque el FITU dice ser o reivindica ser un opositor clasista a los gobiernos patronales, a los gobiernos capitalistas, pero se integra en el Congreso. Lo que entiende un trabajador o lo que entiende cualquiera que recibe esta noticia es que ha pasado a formar parte del espectro político de la clase capitalista en la Argentina. Es impresionante esto que ha ocurrido, porque es por un plato, como decía, por un plato de lentejas. Ahora viene persiguiendo esto desde el 24 de marzo, que hizo toda una campaña para convocar el 24 de marzo mediante un acuerdo político con el kirchnerismo. Es una experiencia agotada. No quiere decir que van a desaparecer, pero como experiencia de desarrollo de una fuerza obrera, de una fuerza socialista, de una fuerza emancipadora, déla por terminada. Yo agrego, ¿ahora entienden por qué se quebró el Partido Obrero? ¿Qué es lo que estaba en juego ahí adentro? Porque nosotros esto que denuncia el oyente, que parece muy bien informado, también lo denunciamos. Lo denunciamos ayer en un streaming que tenemos y hoy hay un amplio artículo en nuestro propio periódico. Entonces se entiende, echa luz, echa claridad a la crisis del Partido Obrero. Ya no se puede discutir más qué pasó en esa crisis, por qué pasó esto y por qué pasó el otro. Una fracción dentro del Partido Obrero eligió un determinado rumbo, no lo anunció de esa manera, porque de lo contrario hubiera sido repudiado por su base, pero un tiempo después, 3 años después, algo así, ya lo encara en forma descarada. Entonces, probablemente haya logrado doblegar a su propia base. Nosotros entendemos que esa base y la base del FITU tiene que tomar la palabra, repudiar esto y salirse del FITU y venir con política obrera a construir un partido, como estamos haciendo nosotros, un partido obrero, socialista, revolucionario, internacionalista. Con respecto a esto que usted está diciendo de la construcción de un partido obrero internacionalista, yo relaciono la pregunta que acá hace Pablo Alan, que dice: hola, señor Altamira, ¿cuán importante considera usted a la lectura o a la formación teórica para un militante, más allá de la práctica política instalada en la izquierda? Bueno, acá hay un antagonismo, porque correctamente entendido, la práctica militante es la que incentiva la inquietud y el desarrollo de las cuestiones teóricas. Porque si las cuestiones teóricas son de gabinete, tenemos muchos académicos que exploran el marxismo, muchos. Y realmente en algunos casos, algunos de alto nivel intelectual o de un nivel intelectual interesante. Pero se conjugan, porque en eso consiste esta categoría, que no solo de Marx, es también de Hegel, de la praxis, de la unidad de la teoría y la práctica. Entonces el tema es no tomar a la teoría como una cosa en sí misma, sino vinculada a la práctica. El poeta alemán, o el escritor alemán, no era solo poeta, escribió obras de teatro y novelas, Goethe, decía que
la teoría es siempre gris y el árbol de la vida es siempre verde. Y Goethe no era una persona que repudiara la teoría. Tengo que pasar un pequeño aviso, si usted me permite. ¿Se acuerda que la otra vez pasamos el aviso de la convocatoria a una marcha a favor de Palestina frente a la Embajada de Estados Unidos? Y este mismo grupo, que es el de autoconvocados, dice: siguiendo con la agitación permanente de alto al fuego en Gaza, los autoconvocados por Palestina realizarán un banderazo en la explanada de la Rural, Feria del Libro, el viernes 2/5 a las 17:30 horas. Te esperamos. Bueno, vamos a pasar este aviso. Fue gente al final de Política Obrera al acto, me enteré. ¿Cómo dice? No te... Vio, usted me dijo que no estaban enterados del acto que hacía esta gente frente a la embajada de Estados Unidos, sí, y bueno, finalmente fue gente sí, de su partido de Política Obrera, e inclusive dieron un discurso y todo. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. El tema de Gaza es clave para el mundo, es un tema de la humanidad entera. Ver cómo se liquida un pueblo entero y no reaccionar frente a eso es un retroceso descomunal por parte de la humanidad. Descomunal. Además, los van a ir a deportar a todos los gazatíes y para eso los van a ir ubicando en campos de concentración, de manera después de organizar la evacuación y echarlo, como hace Trump con los inmigrantes en Estados Unidos, que además tiene un carácter relativamente masivo en Estados Unidos también. Acá es un pueblo entero. Además, ya tiene ocupado el 40% de Cisjordania. Quiero decir, ocupado tiene toda Cisjordania, pero tiene un 40% que lo ocupa para la colonización sionista y para el ejército de Israel. Ha expropiado el 40% del territorio que él mismo ocupa. Entonces, esto es una gravedad. Mire, nunca nos vamos a cansar de repetir la gravedad de lo de Gaza, hecho además por gente que reivindica haber sufrido el Holocausto. Es una hipocresía completa, porque el Holocausto fue un drama de la humanidad, una tragedia de la humanidad, fue una tragedia para el pueblo judío, y un grupo de la ultraderecha de Israel está organizando, dentro de los límites de la situación histórica actual, un crimen de lesa humanidad contra un pueblo entero. Acá tengo una pregunta vinculada a este tema, que es de un oyente de acá de la ciudad de Paraná, que es Marcelo Mangiante, y le dice: Jorge, ¿se ha puesto en marcha una nueva etapa del proceso de exterminio del pueblo palestino a través de una hambruna monitoreada en el campo de concentración que es hoy Gaza? El ACNUR pide donaciones para Sudán y aclara que allí sí llegan las contribuciones solidarias. En víspera de un nuevo 1 de mayo y en un escenario donde los vencedores y las víctimas de los nazis en la Segunda Guerra Mundial parecen encender una tercera guerra reencarnando a sus viejos enemigos, ¿qué sujeto revolucionario, la clase obrera o quien fuera, y de qué forma cree usted puede desbaratar o ponerle algún límite a esta locura? Y si nadie pudiera imponerse, ¿qué cabe esperar? ¿En qué mundo cree que viviremos los próximos meses, los próximos años? Mire, si no podemos esperar una respuesta y tenemos que imaginar el mundo en que viviremos los próximos años, yo lo sacaría del tema de mi respuesta. Lo saco de mi tema de respuesta porque es empezar a hacer pronósticos sobre la barbarie y qué forma va a tener la barbarie y qué características que asumir, y eso da lugar a mucha arbitrariedad del discurso. Acá el problema fundamental, especialmente porque mañana es el 1 de mayo, es que mañana va a haber concentraciones, manifestaciones conmemorativas
1 de mayo en la mayor parte del mundo. Pero van a ser una farsa, porque no van a ser contra la guerra. Y siempre que hubo amenaza de guerra, la clase obrera internacional en los últimos 150 años tuvo como eje la lucha contra la guerra. Yo incluso quería recordarle el otro día a un grupo con el que teníamos una conversación que la primera internacional, ¿no es cierto?, de 1867, que tuvo por centro Londres, estuvo motivada en parte para hacer frente a la amenaza de la Rusia zarista de invadir Polonia y desatar una guerra europea. Hay un libro de un teórico, un historiador ruso muy importante que se llama Ryazanov, que nosotros en el Partido Obrero lo editamos especialmente, que es muy meticuloso en mostrar que esta fue la motivación más importante en la construcción de esa primera internacional, en relativa oposición a la opinión de Franz Mehring, otro grande de la historia del marxismo, que había señalado que la internacional se desarrolló la primera en función de unir a obreros de Europa contra las patronales que usaban la división de la clase obrera para reducir salarios y para aumentar las horas de trabajo. Por importante que haya sido esto último que señala Mehring, quiero resaltar que ya en 1867 el movimiento obrero, la clase obrera, tenía como principal eje la lucha contra la guerra. No les digo después en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Mañana no va a ocurrir esto. Va a haber concentraciones en donde algunos burócratas sindicales van a apoyar el rearme de Europa, el rearme de Alemania, como una contribución a la paz mundial contra lo que se denominan el enemigo ruso. Y también en Rusia habrá acto del 1 de mayo, ¿no es cierto? Defendiendo la guerra de opresión contra el pueblo ucraniano, en nombre de una lucha contra la OTAN. Entonces, el panorama político es de una crisis completa. Es en este panorama que se inscribe lo que hemos hablado recién sobre el FITU y este bloque de Frente de Izquierda Nacional y Popular. ¿No es cierto? Esto es un hecho menor en la escala mundial, pero tiene que ver con eso porque, lo señalo porque tiene que ver con nuestro país, con lo concreto de la vida nuestra de todos los días. Este es un tema crucial. Milei, por ejemplo, es el presidente de la guerra. Y efectivamente está permitiendo, por ejemplo, creo que ahora, no me acuerdo de qué país, Inglaterra llegó a un acuerdo con un país para que venga Malvinas a instalar o a reforzar la base militar. Y obviamente el Atlántico Sur es muy importante. Recién escuché a un analista que hablaba de la importancia del Ártico como zona de guerra a partir de que el cambio climático lo había hecho navegable y que por eso el Pentágono estaba a cargo de la frontera norte de Canadá, es decir, que Canadá no defiende su frontera sino se la defiende Estados Unidos. Bueno, lo mismo pasa con el Antártico, con la Antártida. Entonces, la lucha contra la guerra es absolutamente fundamental y esta lucha comporta dos cosas. En primer lugar, hablar de ella, denunciarla y ofrecer un programa. Abajo los gobiernos de la guerra, abajo el régimen social que vive del rearme y que vive de los beneficios de la guerra y de los beneficios del reparto del mundo que se va a producir como consecuencia de la guerra entre una y otras potencias. Y luego también una lucha reivindicativa para que en la vida cotidiana haya una confrontación inmediata entre toda una cantidad de sectores que están sufriendo esta miseria social, pero no han desarrollado una comprensión de lo que es la guerra, para que a través de esta lucha la desarrollen. Pero el problema de la guerra es el problema supremo
de este periodo histórico. Y como es el problema supremo de este periodo histórico, es una cuestión suprema la construcción o la reconstrucción de una internacional obrera. Y hablando de guerra, ¿no? Y de actualidad, hay una gran guerra comercial en este momento que sobresale de otras noticias, que es la que está librando Estados Unidos y China. Y uno de los campos de batalla es precisamente en Latinoamérica. Y hay una noticia que no se le dio mucha relevancia, que fue una reunión que hubo entre Lula y Boric y autoridades chinas por el tema este de la construcción del corredor bioceánico que va a unir lo que es el Océano Atlántico y Pacífico, y que va a ser un gran corredor de comercio, obviamente, y donde parece que estamos condenados a ser proveedor de materias primas. Esto inclusive Lula lo fija como una declaración como de rebeldía ante el imperialismo de Estados Unidos, y significa una sumisión en parte al imperialismo chino. ¿Usted qué análisis puede hacer de todo esto que se está desarrollando? No, yo no, creo que es extremo esa forma de ver el asunto. Mire, este tema del corredor interoceánico del Atlántico al Pacífico fue objeto de la mayor corrupción de la historia de América Latina, porque estaba a cargo de la firma Odebrecht de Brasil, que se robó todo. Coimió a los presidentes de Perú, porque esto va hasta el puerto de Lima o el Callao, y hoy Ollantumala está preso y su mujer creo que está asilada en una embajada porque logró evadir la prisión. El mismo Lula quedó comprometido porque como presidente brasileño él estimulaba los negocios de Odebrecht. Lo que nunca pudo probar la justicia, y a pesar de eso lo metieron preso, es que él se hubiera enriquecido. Pero, por ejemplo, en un viaje a Cuba, Lula fuertemente propuso que en una zona de libre comercio que hay en un puerto de Cuba se instalara Odebrecht para elaborar biocombustibles. Y entonces aparecer como una empresa brasileña que vende en el mercado internacional. El interés de este corredor interoceánico es el interés de la grandísima burguesía agraria de Brasil, que tiene territorios descomunales y viene destruyendo toda la floresta de la Amazonia para crear zonas agrícolas. Es un gran negocio, no es un problema de dependencia. El problema consiste en que ninguno de estos países logra salir de la sujeción de estos grandes intereses agrarios y por lo tanto no va a industrializar el país. Cuando China entró a este proceso capitalista era una dependencia de Estados Unidos. Le vendía las zapatillas, ¿se acuerdan? Comprábamos zapatillas, todo, made in China, no sabían hacer otra cosa que zapatillas. Pero luego fueron escalando en el valor de la producción. Y ahora producen semiconductores, trenes de alta velocidad, satélites y paneles solares. En cambio acá con Milei, con Fernández, con Macri, bueno, y tutti quanti hasta para atrás, seguimos dependiendo de la soja. Eso demuestra el carácter recontraparasitario de todas estas burguesías. Este sector agrario de Brasil ha desplazado en influencia política a la burguesía industrial de San Paulo, que era la que tenía la sartén por el mango en Brasil. Y es un desarrollo extraordinario porque China ha construido en el puerto de Callao un superpuerto con capacidad absolutamente fabulosa para contenedores, etcétera, en el marco de la ruta de la seda. Esto explica que Estados Unidos está dispuesto a intervenir militarmente en el canal de Panamá y pasar a controlar totalmente el canal. Ese canal de Panamá es una medida para contrarrestar esto que está ocurriendo con China.
Entonces nosotros lo que tenemos que pensar no es que acaba de haber una dependencia. Nosotros lo que tenemos que pensar es que la guerra llega a América Latina. Ambos contendores, es decir, ambos grupos enfrentados, quieren convertirla en el patrio trasero de sus propios planes de guerra, en particular Estados Unidos, que está buscando esa guerra con mayor empuje en todos los planos que China, que no tiene todavía el nivel de bases militares impresionante y de dominación económica con el dólar internacional. Entonces tenemos que hacer un planteo internacionalista para América Latina. Planteo internacionalista que nos unamos en una federación de estados socialistas. Ahora, Jorge, si a usted alguien le preguntara con respecto al tema que se está desarrollando, ¿de quién es la responsabilidad que en lugar de apuntar siempre a un desarrollo industrial, siempre terminamos convirtiéndonos principalmente en un exportador de materias primas? ¿Es de la burguesía nacional? ¿Es de la burguesía foránea? No, ¿A qué se debe no, esto? En primer lugar es el modo de desarrollo de la economía mundial. Es complejo. ¿No? El marxismo no es una simplicidad. El marxismo aborda problemas complejos. El desarrollo del capitalismo históricamente se ha desenvuelto en estas condiciones y hay que ver las razones históricas por las que se desenvolvió. Por ejemplo, el desarrollo capitalista primitivo en América Latina era superior al norteamericano. ¿Por qué? Porque de entrada comerció con el exterior, a través de la explotación de los indígenas en la mayor parte de los territorios del ex imperio de México y del Perú, y entonces la acumulación de capital que generó América Latina fue 100 veces superior a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía un desarrollo interno que no daba ese mismo valor, pero había un desarrollo interno. Entonces, cuando en el comercio internacional fue desfavorable para América Latina, emergió la fuerza de Estados Unidos, a la cual le costó varias guerras civiles realmente ser Estados Unidos, porque al principio era la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. En cambio, en América Latina hicimos la guerra Paraguay, en el mismo momento en que había la guerra civil en Estados Unidos. Aquella guerra civil en Estados Unidos era para terminar con la esclavitud y para terminar con el control de Inglaterra sobre la producción algodonera. Fue una gran guerra de liberación, la guerra civil norteamericana. Acá la guerra contra el Paraguay, por parte de Brasil, Uruguay y Argentina, fue una guerra de esclavización de Paraguay para reforzar la dominación británica en el sur. Entonces es todo un desarrollo complejo. Entonces, desde el punto de vista de la clase obrera, las cosas se desarrollaron como están. Ya no se puede volver para atrás y decir, bueno, cambiemos la historia, arranquemos de nuevo, hagamos esto y lo otro. Lo que está a la hora del día es el socialismo, porque el capitalismo, tal cual se ha desarrollado en las condiciones históricas que se dieron, se encuentra en un avanzado estado de descomposición y de barbarie. Y el dato más importante sobre el nivel de la crisis mundial es el hecho de que en esta guerra arancelaria el tesoro norteamericano no logró ser el refugio de valor de las empresas que veían perder el valor de sus acciones, la caída de la bolsa, porque incluso la deuda pública norteamericana se ha transformado en una inversión de riesgo. Es decir, han perdido, ¿cómo se dice? Hay una palabra para esto. Es decir, han perdido el eje en torno al cual se ha desarrollado el capitalismo mundial en los últimos 60, 80 o 100 años. Este es el dato más importante. Por eso la guerra arancelaria va a fracasar. Volviendo al tema de Palestina, hay algo que sí que llama la atención, que aunque sea de modo lento, no al ritmo que uno considera que deberían darse los hechos,
se van incrementando las manifestaciones de protesta hacia Israel, de defensa al pueblo palestino ante este genocidio, y se están dando marchas muy numerosas hasta en Estados Unidos. Y aquí en Argentina eso no sucede. ¿A qué lo relaciona usted esto? Bueno, lo hemos conversado la vez anterior. En el pasado, el peronismo era un factor de solidaridad con el pueblo palestino. El peronismo se identificaba con Arafat, se identificaba con el egipcio Nasser, inclusive con Bashar al-Assad. Para el peronismo todos ellos eran perones del mundo árabe, ¿no es cierto? Hoy el peronismo no tiene nada que ver con aquella euforia nacionalista que lo llevó a integrar un bloque del tercer mundo. No existe más el bloque del tercer mundo. Entonces, esta causa palestina no quiere saber nada. Ayer hubo un debate acá en la capital en la que atacaron furiosamente a quienes se oponían a la masacre del Estado de Israel. Lo atacó la chica de la Unión Cívica Radical de Lustó, no le cuento a Dorni y no le cuento a Marra. Entonces estos charlatanes que dicen acá hay que discutir los problemas de la ciudad, no los problemas nacionales, porque la ciudad tiene sus problemas, y somos candidatos para la legislatura, y en la legislatura se hablan de los problemas de la ciudad, no tuvieron ningún empacho en defender la masacre del pueblo palestino, sin recibir ninguna respuesta contundente de parte de nadie. Como tratando de evitar un debate de ese tipo en función de oportunismo electoral. Entonces, o sea que usted atribuye principalmente al peronismo de este proceso de desmovilización que hay. Al peronismo, la burocracia sindical, es decir, a todo ese entramado que históricamente era la mayoría, representaba una mayoría de trabajadores desde el punto de vista puramente instrumental o político. Entonces la crisis que hay en Argentina, política del movimiento obrero, se traslada también a los temas internacionales. Si hubiera un fuerte reagrupamiento de la clase obrera en torno a un pueblo de izquierda, tendríamos gigantescas movilizaciones contra la barbarie del Estado sionista en Buenos Aires y en todas las ciudades de la Argentina. Y bueno, y hablando de esto de movilizaciones, mañana es 1 de mayo, seguramente la organización que usted integra va a hacer algún acto. No sé si le quiere informar a los oyentes, en qué horario, qué lugar. Le agradezco mucho. Les digo lo siguiente, mañana vamos a hacer un acto y naturalmente vamos a hablar de todo esto, de Palestina, etcétera. Hoy hay una marcha de la CGT, Palestina no figura. Es decir, tienen a la gente a la calle, pero no figura, y si figurara seguramente expulsan a las personas de la manifestación. Mañana vamos a hacer un acto en el auditorio, anfiteatro, no sé cómo se llama, que hay en Parque Lezama. Comienza a las 3 de la tarde y va a haber expositores importantes, van a hablar delegados telefónicos, van a hablar de la Comisión Interna de Sindar, van a hablar de la Comisión Interna de Unilever, van a hablar una joven de estudiantes terciarios, van a hablar del movimiento de jubilados que hoy está ocupando de nuevo. Muy interesante lo que está pasando ahora. La CGT ha hecho un acto paralelo a los jubilados de los miércoles. ¿Qué tal, ¿Por qué no dijo vamos todo al Congreso a hacer el acto de la CGT? Y entonces coincidimos con los jubilados. No, hicieron toda una maniobra política para que los jubilados hoy abandonen esta movilización de los miércoles y se vayan al acto de la CGT. Y el FITU fue parte de esa maniobra. Y si hoy hay jubilados en el Congreso movilizados, se debe a que luchamos contra esa maniobra y defendimos la jornada de los miércoles, que es histórica, de los propios jubilados, en el anexo del Congreso. Sí, porque creo que también van a hacer al mediodía, los jubilados de los miércoles van a hacer
su acto frente al Congreso. No sé si ustedes están invitados, si están enterados. Nosotros mañana hacemos un acto en Parque Les Amas, el Día Internacional de los Trabajadores, y vamos a exponer la posición de la clase obrera internacional. Vamos a discutir fuertemente nuestros problemas internos, pero en el entendimiento de que acá estamos ante una guerra mundial, que acá estamos ante una profunda barbarie capitalista que se manifiesta por sobre todo en la masacre del pueblo palestino, por sobre todo, pero no exclusivamente, en el intento de Trump de crear un estado de excepción en los Estados Unidos. Acaba de declarar hoy mismo que para deportar personas, incluso que no debieran ser importadas, él tiene autoridad por encima de la justicia. Esto es una forma abierta y descarada de estado de excepción, es decir, de estado anticonstitucional. Quedan 3 minutitos y lo vamos a ocupar a un tema que no nos olvidamos, que fue el tema del desarrollo que está llevando a cabo por la causa de las criptomonedas. ¿Usted cómo le parece que va a culminar todo este tema? ¿En tema va a terminar en algo o va a quedar todo en la nada? Bueno, las criptomonedas no fueron un refugio de valor durante los episodios de la crisis por la guerra arancelaria, que transitoriamente se amortiguaron, no se resolvieron ni mucho menos, se amortiguaron porque Trump en menos de 24 horas decidió postergar por 90 días la aplicación de aranceles a todos los países del mundo menos a China. Es decir, Trump tuvo que recular enérgicamente para evitar el desmadre de la economía mundial y la caída del dólar. Tuvo que recular. El capital no fue a los bitcoins. No, como si fuera, digamos, esos túneles de seguridad en los que se refugia la gente porque viene una bomba atómica. Le voy a decir una cosa, aprovechemos esto. En estos días hubo un apagón tremendo en España, en Portugal y en parte de Francia, por distintos desperfectos. El gobierno reaccionó como si fuera la guerra y repartió kits de autodefensa. Es decir, un kit, un equipo de cosas para sobrevivir en los primeros momentos o durante los primeros momentos de una guerra. Es impresionante. 3 países ayer entraron en guerra o llevaron a la población a moverse como en una guerra por un corte de luz, frente a un inmenso apagón que las empresas de luz o la empresa de electricidad dicen que no fueron objeto de ningún sabotaje, ni un hackeo, ni nada, según las investigaciones que hicieron, sino de determinados desperfectos. Pero es muy iluminador, ilumina muchísimo sobre esta cuestión. Entonces no es moco de pavo el momento histórico que estamos viviendo. Bueno, Jorge, hemos llegado a las 18:30 horas. Yo creo que el miércoles que viene no vamos a salir al aire por cuestiones personales. Yo igualmente le voy a avisar en la semana, pero si no, si usted está de acuerdo, volveremos en 2 miércoles con toda la actualidad nacional e internacional. Muy bien, siempre volveremos. Volveremos. Bueno, gracias, Jorge, nos vemos el miércoles. Bueno, un abrazo y un abrazo a Mónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, termina así una nueva emisión del programa Radial Letras del Paraná. Nos vemos el miércoles, vamos a ver qué pasa el miércoles siguiente. Y si no, será el otro, siempre acá por FM Cambalache a las 17:30 horas. Muchas gracias a todos.